Hola, ¿qué tal mis estimados amigos de scriptdc.com? Bienvenidos a esta nueva serie de videotutoriales, ejercicios prácticos en Java, en donde veremos diferentes ejercicios aplicados que nos van a permitir entender de manera general a estudiantes y a niveles avanzados cómo es que Java funciona a través de la explicación de algoritmos, pseudocódigos y el código en vivo. Acompáñenos a esta fantástica aventura. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? En este video tutorial aprenderemos a elaborar un algoritmo de una secuencia consecutiva. Después aprenderemos a elaborar el pseudocódigo para dicha secuencia. Y finalmente elaboraremos un ejemplo de suma con base al algoritmo y el pseudocódigo de una instrucción de secuencia consecutiva en Java. Nuestro problema. En estos videotutoriales vamos a plantear los objetivos del curso, así como el problema que vamos a resolver. En este caso es, dado dos números, n1 y n2, hallar la suma. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver cualquier problema de programación y en general cualquier problema que se nos presente en la vida es el análisis del mismo. Y para realizar el análisis vamos a ver qué es lo que tiene que hacer tanto el usuario como el programador para poder darle solución. En este caso se requiere que el usuario ingrese dos números enteros, el sistema realizará el cálculo respectivo para encontrar la suma y para esto se emplearán las siguientes expresiones. La expresión matemática de S1 es igual a N1 más N2, la expresión algorítmica donde N1 más N2 se asigna a S, los datos de entrada que van a ser N1 y N2 y los datos de salida que va a ser la suma en la variable S. Bien, a continuación vamos a ver la manera en la cual vamos a venir trabajando con el pseudocódigo y los algoritmos. Como se trata del primer video de esta serie de ejercicios prácticos en Java, vamos a explicar brevemente a qué se refiere el pseudocódigo. Pues bien, a diferencia del código que vendría siendo este de aquí, con la sintaxis propia de Java, el pseudocódigo nos permite escribir la estructura de nuestro programa de una manera más simple, empleando caracteres propios, en este caso del lenguaje español, y una manera de escribirlo muy simple que nos permite entender con mayor facilidad el código, que en el caso de estudiantes principiantes pues es de gran utilidad e incluso también en niveles avanzados el pseudocódigo nos permite entender y analizar mejor el problema que queremos resolver con nuestro programa. Asimismo, el algoritmo va a surgir de nuestro pseudocódigo, el cual se va a tratar de una instrucción definida a través de diferentes pasos que nos va a permitir resolver nuestro problema. En este caso el proceso va a ser el de una suma. Por lo tanto, aquí en nuestro algoritmo, el cual vamos a explicar primero, nos permite visualizar la manera en la cual el programa va a estar interactuando. Primero inicia el proceso. Después recibe los datos de entrada. Aquí observamos en esta figura que tiene una flecha hacia adentro, la cual nos indica que N1 y N2 van a ser datos que el usuario va a introducir. Después, a través de este rectángulo, el cual indica proceso, realizamos el proceso de suma, el cual el valor se va a asignar a la letra S. Y finalmente tenemos como dato de salida la letra S, que va a contener el resultado del proceso realizado, en este caso del proceso suma. Y finalmente el cierre del proceso. Ahora vayamos a estudiar nuestro pseudocódigo de manera detallada con ayuda de este programa que va a ser de gran utilidad para la manera en la cual vamos a venir trabajando. Entonces, esta ventana que estoy moviendo en estos momentos va a ser nuestra ventana donde se va a realizar
la ejecución del programa. Esto podría ser sustituido por la ventana del símbolo del sistema o por el intérprete de Java. En este caso, vamos a cerrarla nuevamente. Por ejemplo, cuando corremos el código en el editor, en el IDE de NetBeans, nosotros aquí nos permite introducir un número, después el siguiente número y nos da el resultado. Esta vista del programa compilado podría ser, o podríamos llamarlo así, vendría siendo esta ventana que nosotros vamos a emplear a continuación. Entonces, en este lado, en el lado izquierdo, vamos a tener nuestro pseudocódigo. Aquí vamos a tener nuestra ejecución del programa. Y acá vamos a tener las instrucciones del programa. Entonces, aquí nos dice, en la línea 1 de nuestro pseudocódigo, en la instrucción 1, el algoritmo comienza con el proceso suma. Después, en la línea 4 de la instrucción 1, se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Entonces aquí vamos a introducir el número 5 y presionamos Enter. Después, el valor ingresado se almacena en N1. Esto es importante saberlo porque esta es la manera en la cual el programa va a estar trabajando. No es inmediatamente que pide el valor N2, sino que primero almacena N1. Después, ahora sí nos va a pedir que ingresemos otro valor. En este caso, si se trata de N2, y vamos a introducir el número 6. Presionamos nuevamente Enter y el valor ingresado se almacena en N2. Después vamos a pasar a nuestra línea 7, donde se evalúa la expresión a asignar. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, que es esta que tenemos aquí, es la que vamos a asignar a S. Entonces el programa ya realiza el proceso de suma y determina que el resultado es 11. Ahora ese resultado se va a guardar en S. Estos procesos suceden internamente en el programa y ya hasta este momento es cuando se va a evaluar la expresión S y finalmente se muestra el resultado en pantalla. Y seguimos con la línea número 12 que finaliza el algoritmo. Damos el último continuar y nos dice que la ejecución ha sido finalizada y podemos concluir con nuestro proceso. Entonces, de esta manera vamos a venir trabajando todos nuestros códigos en la sección de algoritmo y de pseudocódigo. Pues ha llegado el momento de realizar la ejecución de nuestro programa de Java. Vamos a ejecutarlo de dos maneras. Uno es desde el compilador que nos ofrece el IDE de NetBeans. Vamos a explicar el código desde Sublime Text para resaltar con mayor detalle el código. Y finalmente vamos a ejecutar nuestra aplicación de Java desde el símbolo de sistema o el CMD en este caso de Windows. Bien, lo primero que vamos a realizar va a ser la ejecución de nuestro código para que veamos que todo funciona. El mismo código, como ya es costumbre en estos videotutoriales de ScriptBC, estará disponible el enlace en la descripción del vídeo, el cual lo pueden descargar y estudiar detenidamente. Pues en este caso vamos a ejecutar el código desde esta opción de acá. En caso para compilarlo, para poder generar este archivo que nos va a generar todo el proyecto, pero aquí desde la carpeta dist vamos a tener el archivo jar, que ya es el archivo compilado de este programa. Lo realizaremos desde generar proyecto, pero ahorita únicamente vamos a realizar su ejecución. Entonces recuerden que se trata de un problema de suma. Permítanme un momento. Y entonces, aquí ya tenemos la manera en la cual se va a estar ejecutando nuestro programa. Recuerden el pseudocódigo que ya estudiamos. Primero el programa nos va a solicitar un número que tenemos que introducir. Después dar Enter, el segundo número. Y finalmente
nos da la suma de la operación de 3 más 5 es igual a 8 y acá nos dice que el programa se ejecutó adecuadamente. Ahora, de esta manera pues simplemente es acá. Pero también podemos ejecutar el programa desde el símbolo de sistema. Acá me voy a ubicar en la carpeta C, que para poder ubicarme en la carpeta C es el comando cd y después la carpeta en la cual me quiero posicionar. Y tenemos que tener preparado nuestro archivo. En este caso lo tenemos que tener preparado para tener toda la dirección. Como mi dirección es un poco extensa, lo voy a hacer desde acá. Si nosotros tenemos una carpeta ya en algún documento, pues va a ser mucho más fácil. Pero entonces, para poder ejecutarlo del símbolo sistema, tenemos que escribir la palabra Java, un espacio, guión, jar, jr, nuevamente un espacio, y después tendríamos que escribir la dirección en la cual se encuentra nuestro archivo. Pero ahorita únicamente lo que voy a hacer va a ser seleccionar el archivo, arrastrar y soltar y automáticamente me va a copiar la dirección en mi ventana. Damos enter y como pueden observar aquí nos solicita nuevamente el número, realizamos la operación, colocamos el 6, damos enter, colocamos otro dígito y listo. Ahí tenemos el resultado de la operación y ya ejecutamos nuestro programa desde el IDE y desde el símbolo del sistema. Pues bien, ahora vamos a proceder a inspeccionar el código. Aquí la primera línea únicamente hace referencia al paquete que genera el IDE para nuestro proyecto de Java. Y a partir de esta línea que tiene relación con este comentario, vamos a inspeccionar nuestro código detalladamente. Lo primero que tenemos que observar en este código es la línea donde importamos el paquete java.util para poder hacer uso del escáner. Aquí en el primer comentario, aprovecho para describir la manera de escribir comentarios en Java. Para comentarios de más de una línea, empleamos la barra asterisco y para cerrarlo asterisco barra, y para comentarios de una sola línea ocupamos la doble barra, que pues bueno, vienen siendo prácticamente una constante en la mayoría de los programas para incluir comentarios. Ahora sí, regresamos. El primer comentario nos dice: la clase Scanner se encuentra en el paquete JavaUtil, por lo tanto se debe incluir al inicio del programa. La instrucción import espacio java.util.scanner y nuestro punto y coma. ¿Para qué nos va a servir este scanner? Nos va a servir para facilitar la lectura de datos en los programas Java. Ahorita, como pudieron observar, pues en la pantalla se mostró el número 1, el número 2, y después la palabra suma con el resultado. Pues para esto nos va a servir la clase Scanner. Luego, todo programa de Java comienza con clases. Aquí les mencioné en el comentario. Las clases marcan la estructura básica de un programa tanto en Java como en la programación orientada a objetos de manera general. La sintaxis para escribir las clases es que nuestra palabra identificador de la clase, que es esta palabra que aparece de color blanco, tiene que comenzar con mayúscula. En caso de que sean varias palabras, por ejemplo, problema 1, la siguiente palabra igualmente con mayúscula. En otras ocasiones se puede anteponer un símbolo de peso o un guión bajo. Pero vamos a estandarizar y que sea siempre con un inicio en mayúscula. Lo que no está permitido es comenzar, por ejemplo, con un dígito. Entonces, para ahorrarnos problemas, dificultades de cualquier índole, siempre tenemos que comenzar la palabra con una letra en mayúscula. Y
tampoco podemos ocupar palabras reservadas de Java en los identificadores de nuestras clases. Es decir, nosotros no podemos llamar una clase public, por ejemplo, porque public es una palabra reservada dentro de Java. Entonces, luego, aquí antes de la clase especificamos public. Existen clases public y las que no son public. Aquí lo único que vamos a tener como consideración por el momento es que en las clases que sean public, tanto el nombre de nuestro programa como el nombre de la clase, en este caso si podemos observar, bueno, voy a tener que regresar a donde se encuentra mi proyecto. Aquí observen, mi proyecto se llama problema 1, el archivo jar se llama problema 1 y mi clase se tiene que llamar de igual manera. Luego, una vez que ya hemos definido nuestra clase, la cual tiene la llave que abre después de que terminó la clase y la llave que cierra. En este caso, la clase va a comprender todo el contenido de nuestro programa. Después tenemos que establecer el método. En este caso va a ser el método main, el cual nos va a permitir que inicie la ejecución de nuestro aplicativo. Lo que se encuentra entre paréntesis son los argumentos necesarios para el método main para que corra nuestro programa. Nuevamente, ahorita no vamos a entrar a detalle qué se refieren a estos argumentos y los diferentes tipos de argumentos que acepta el método main. Simplemente ahorita confórmese con saber que esto es lo que tenemos que escribir. Public static void main entre paréntesis string, luego corchetes arc y nuevamente nuestra llave que abre y nuestra llave que cierra. Lo que interesa para este video tutorial es lo que viene a continuación, que comprende lo que se encuentra dentro de nuestro método, que es lo que explicamos hace un momento en nuestro pseudocódigo. Lo primero que tenemos que inicializar son nuestras variables, las cuales tienen el int, que es de números enteros, donde vamos a emplear n1, n2 para datos de entrada y la s para datos de salida. Luego recordemos que importamos nuestra clase scanner, la cual nos va a permitir una lectura de nuestros documentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase scanner asociado al dispositivo de entrada. En este caso, nuestro dispositivo de entrada, aquí está nuestro objeto, va a ser el teclado. Recuerden que un objeto pues es un componente, en este caso va a ser el teclado. De entrada va a ser el teclado y de salida va a ser la pantalla. La manera de crear nuestro objeto es a través de new, luego la palabra scanner y vamos a hacer uso de la clase system y .in, la cual aquí en este comentario de acá les explico que la clase system tiene un miembro dato denominado in, que es este de acá, que es una instancia de la clase input_stream. O sea, datos de entrada, así para acabar rápido, datos de entrada, que representa al teclado o flujo de entrada estándar. Y luego explicamos acá la de out. Acá el miembro out no pertenece a input_stream, el miembro out pertenece a print_stream, que obviamente pues se refiere a los datos de salida. Aquí como única recomendación les encargo que lean. Ahorita ya les expliqué que lo primero que tenemos que hacer para nuestros datos de entrada es crear un objeto para poder introducir los datos. Le estamos diciendo al intérprete, al compilador de Java, vamos a crear el objeto teclado, que en este caso es cc, que tiene relación o está asociado con el teclado para que el usuario escriba un número. Y entonces acá luego le decimos al programa a través de la clase system con el miembro out, le decimos que imprima
la cadena de texto número 1, dos puntos, espacio, que como recordarán es lo que el programa muestra, es lo que primero muestra el programa al momento de realizar la ejecución. Aquí está el número 1. Después, para leer los datos es decir, para poderle dar un número o un dato de entrada a Java, empleamos el método nextInt. Aquí int puede cambiar dependiendo el tipo de dato que vamos a meter. Aquí les coloco en el comentario. Para leer, es decir, para dar datos de entrada, podemos usar el método next, y aquí les coloco xxx, donde xxx indica el tipo de dato. Por ejemplo, nextInt, que en este caso se trata para leer un entero, que es justamente lo que nosotros queremos que lea. Double para leer un double y etcétera, ¿no? Para los diferentes tipos de datos que existe en programación. Luego, le pedimos que muestre system out print número 2, que es lo que muestra después de que nosotros ya colocamos un número. Le decimos que muestre número 2 y nuevamente repetimos el mismo proceso que se realizó con N1. Y ya explicamos en el pseudocódigo cómo es que el programa va interpretando esto. Después realizamos el proceso de suma, donde S se le va a asignar la operación de N1 más N2, y como dato de salida nuevamente ocupamos system con su miembro out, print ln y el proceso de la suma.